Bienvenidos a nuestro canal Mat Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y definitivamente te vuelves un crack en matemáticas. En esta oportunidad vamos a tratar una clase teórica sobre algunos teoremas que aplican al cálculo del límite de funciones. Fíjense bien que hasta el momento nosotros hemos estudiado la definición del límite de funciones. Hemos trabajado el concepto de entorno, hemos trabajado la idea intuitiva del límite de una función y hemos trabajado en la clase anterior lo que es la definición del límite de una función en un punto x igual a x sub 0. Esa definición, como ya lo mencioné, no nos enseña a calcular el valor del límite, sino a comprobar si el valor del límite dado es el verdadero. A continuación, les voy a mostrar una serie de teoremas, ¿ok?, que nos van a permitir evaluar los límites de funciones de una manera bastante sencilla, ¿ok? Y, y estos teoremas son los que aplicaremos, ¿ok?, una vez que nosotros vamos a pretender calcular el límite de una función en un punto dado. Así, el primer teorema, vamos a revisarlo por aquí, está asociado a lo que es el límite, acá mejor, de una constante. Límite de una constante. ¿Qué vamos a decir? Si k una constante, entonces para cualquier número x sub 0 se cumple dos puntos. Límite cuando x tiende a x sub 0 de la constante es igual a una constante. ¿Ok? O sea, esto quiere decir que cuando nosotros le aplicamos el límite a una función que es constante, independientemente del valor x sub 0, ¿ok?, del dominio de esta función, el límite es igual al valor de la constante. Como segundo, como segundo teorema, ¿ok?, nosotros podemos tener entonces lo siguiente. Límite de una constante por una función. Por ejemplo, si k es una constante y f de x una función, se cumple límite cuando x tiende a x sub 0 de una constante por una función. Nosotros podemos extraer la constante del límite y nos quedamos con el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función. Es decir, que cuando tenemos una constante, ¿sí?, esto nos quiere decir que cuando tenemos una constante multiplicada por una expresión variable, es decir, por una función, y nosotros le aplicamos el operador límite, ¿ok?, el operador límite permite la salida de la constante. Si esta constante puede salir del límite, que se coloca como coeficiente, o se antepone al límite de la función cuando x tiende a x sub 0. ¿Ok? O sea, toda constante puede salir de un límite de la función. El tercer teorema dice así: sería el límite de la suma de funciones. Límite de la suma de funciones. ¿Qué nos dice este teorema? Que si yo tengo el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, y esto vale L1, ¿ok?, y el límite cuando x tiende a x sub 0
de g de x es igual a L2, entonces puedo plantear lo siguiente. El límite cuando x tiende, límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x más o menos g de x es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x más o menos el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Es decir, esto es L1 más o menos L2, dependiendo si estamos sumando o si estamos restando. ¿Sí? Entonces, este límite, este teorema que habla sobre el límite de la suma de funciones, no es más que una descomposición en sumando, ¿sí? Lo podemos considerar como la descomposición en sumando. Es decir, cuando tenemos el límite de la suma de funciones, nosotros podemos decir que esa es la suma de los límites. Entonces, el operador límite permite una descomposición en sumando, ¿sí? Nosotros podemos considerar que si yo tengo, repito, el límite de sumar f de x más g de x, esto es aplicar el límite f de x y sumarlo algebraicamente con el límite de g de x, como se observa acá en la expresión. ¿De acuerdo? Entonces, así también, como tenemos el límite de una suma, nosotros podemos tener el teorema número 4, considera que, por ejemplo, el límite del cociente de funciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, si límite cuando x tiende a x sub 0 f de x es igual a L1, vamos a considerarlo como valor cualquiera L1, y el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x es igual a L2, ¿ok? Con L2 distinto de 0, entonces, ¿qué podemos plantear acá? Que si yo tengo el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x entre g de x, ¿ok? Esto puede plantearse como límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x dividido entre el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x, ¿ok? Y de esta manera, como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x consideramos que vale L1 y el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x consideramos que vale L2, entonces este resultado es L1 entre L2, considerando siempre que L2 tiene que ser diferente de 0. Entonces acá, ¿ok? El operador límite nos permite decir que si tenemos una fracción y queremos aplicarle el límite a un cociente o un cociente de funciones que forme una fracción, nosotros podemos aplicar directamente el límite al numerador y aplicar el límite al denominador. ¿Ok? Le componemos el límite entonces en el cociente de los límites. Entonces el límite del cociente sería el cociente de los límites. ¿Ok? Teorema número 5. Entonces ya llevamos el de la suma, llevamos el del cociente, ahora podemos aplicar el límite del producto, que sería límite del producto de funciones. Entonces, muy parecido al planteamiento, nos dice, ¿verdad? Si yo tengo que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, lo llamo L1, y el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x, lo llamo L2, ¿ok? Entonces, planteamos que si se tiene el límite cuando x tiende a x sub 0 del producto de funciones, por ejemplo, f de x por g de x, ¿ok? Nosotros podemos decir que el límite del producto es equivalente al producto de los límites de la siguiente manera. Sería el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x multiplicado por el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Y como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es L1 y el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x es L2, esto no puede quedar simplemente una multiplicación del valor de L1 por el valor
el valor de L1 por el valor de L2. Es decir, repito, el límite del producto de funciones es equivalente al producto de los límites. Esa es la manera de descomponer el operador límite, ¿ok? Cuando tenemos el producto de funciones. En este caso, no hay alguna condición relacionada con L2, como se planteó en el límite del cociente, porque la condición de que L2 fuese diferente de cero es porque L2 queda en el denominador de la fracción y toda fracción debe tener un denominador diferente de cero. Pero en este caso, ¿ok? En este caso, como es el producto de funciones puede admitir cualquier número real tanto para L1 como para el valor de L2. ¿Ok? ¿De acuerdo? Seguimos entonces. Vamos ahora con el teorema número 6. El teorema número 6 está dado para el límite, ¿ok? De un modelo lineal, ¿sí? El límite de un modelo lineal. Por ejemplo, dice así, si m y n son dos números reales, entonces, fíjense lo que sucede cuando planteamos el siguiente límite. Límite cuando x tiende a x sub 0 de mx más n, ¿ok? Es equivalente a m por x sub 0 más n. ¿Qué nos está indicando esto? Cuando tengamos acá un modelo lineal, ¿sí? Un polinomio de grado 1, nosotros cuando aplicamos el operador límite, cuando x tiende a x sub 0, nosotros podemos reemplazar o sustituir el valor de tendencia x sub 0 en el valor de x de la función. De esta manera, si yo tengo m por x más n, tendría entonces m por x sub 0 más n, porque x sub 0 es el valor de tendencia de la función. ¿Ok? Entonces, este sería el el teorema asociado con el límite para el cálculo de una función lineal. Así también podemos tener el teorema número 7, ¿ok? Asociado, por ejemplo, con el límite de una potencia. El límite de una potencia. Por ejemplo, el límite de una potencia, podemos considerar que si cuando nosotros tenemos el límite cuando x tiende a x sub 0 de un x elevado a la n, entonces esto simplemente puede ser x sub 0 elevado a la n. Eso es lo que nos sugiere este teorema, ¿ok? Es que cuando yo tengo el límite, ¿no? Asociado a un valor, a una variable x que tiene un exponente n entero, ¿no? Perdón, un número real. Por ejemplo, nosotros podemos considerar que al querer calcular el límite cuando x tiende a x sub 0 de x a la n, lo que hacemos es reemplazar el valor de x por x sub 0 y entonces esto nos quedaría x sub 0 elevado a la n. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el límite de una función elevada a una potencia, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Fíjense, si f de x es igual, si f de x es una función cualquiera, entonces, de una función cualquiera, podemos agregar aquí una vez, viene un número, viene un número real, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x elevado a la n, esto no es más que
el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x elevado a la n. ¿Ok? Entonces, límite de una potencia, pudiéramos considerarlo que es la potencia del límite. Podríamos verlo así. ¿Sí? Límite de una potencia es la potencia del límite. Voy a corregir aquí el cualquiera. Límite de una potencia, límite de una potencia es la potencia del límite como tal. ¿Ok? De esa manera evaluamos el límite de este tipo de funciones. Ya podemos ir, por ejemplo, siendo un poquito más específico y considerar que, fíjense, el límite de un polinomio. ¿Ok? El límite de un polinomio. El teorema número 9. Límite de un polinomio. Para el límite de un polinomio, ¿qué nos dice? Si f de x es un polinomio, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x simplemente es f de x sub 0. Es decir, que nosotros, cuando tengamos el operador límite cuando x tiende a x sub 0 para una función polinómica, lo que hacemos es tomar el valor de tendencia a x sub 0 y lo reemplazamos en el valor de x en el polinomio. ¿Ok? Esto es lo que nos indica el límite de un polinomio. También podemos tener entonces, teorema número 10, el límite del logaritmo de una función. Límite del logaritmo de una función. ¿Cómo se trabaja con el límite del logaritmo de una función? Decimos, si L es mayor que 0, o sea, si yo tengo un valor L mayor que 0, y el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, digo que vale L, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede acá? Que cuando se plantea el límite cuando x tiende a x sub 0, ¿de quién? Del logaritmo en cualquier base de, de una función cualquiera, ¿ok? Esto se puede plantear como el logaritmo en cualquier base del límite cuando x tiende a x sub 0 de dicha función. O sea que en pocas palabras, ¿ok? En pocas palabras, nosotros decimos que el límite del logaritmo de una función para nosotros aquí en adelante va a ser el logaritmo del límite de la función. Y como el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 es igual a L, de acuerdo con el planteamiento, entonces esto nos va a quedar por acá el logaritmo en cualquier base, en este caso de L, que es el valor del límite de la función. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, vienen algunos otros teoremas interesantes, ¿no? Asociados al cálculo de límite, ¿no? Por ejemplo, fíjense este teorema, el número 11. Número 11, ¿qué dice? Si f de x es menor o igual a g de x, ¿ok? Para todo x en un intervalo abierto que contiene x sub 0, excepto posiblemente, en x sub 0, entonces, bien, se puede plantear que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x será menor o igual al el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x, ¿sí? Esto lo que nos dice es que si nosotros tenemos un intervalo, ¿no?, que contiene x sub 0, excepto posiblemente en x sub 0, para poder formar el, el entorno reducido, ¿no?, alrededor de x sub 0 cuando hablamos de la definición de límite, si en ese intervalo abierto, para todo valor de x, la función f de x es menor o igual al valor de g de x, entonces cualquier límite, ¿no?, cuando x tiende a x sub 0, ¿sí?, que
de cualquier límite cuando x tiende a x sub 0 para la función f de x será menor o igual a el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x, siendo por supuesto el valor de x perteneciente a ese intervalo abierto. O sea, si la f de x es menor o igual a la g de x, entonces sus límites también van a cumplir con la misma condición de ser menor o iguales. El límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x será menor o igual al límite cuando x tienda a x sub 0 de x. Y esto es lo que nos permite, ¿ok?, plantear también lo que se llama el teorema del encaje. ¿Ok? Entonces aquí teníamos, por ejemplo, el teorema número 12, que podemos hablarlo, ¿ok?, bautizarlo como el teorema del encaje, que permite hacer algunas demostraciones, sobre todo para los límites, de estilo trigonométricos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fíjense, el teorema del encaje que dice, si se tiene, por ejemplo, f de x, g de x, h de x, ¿ok?, funciones tales que para todo x a, en un intervalo que contiene a x sub 0, ¿ok?, se cumple que f de x es menor o igual a g de x, f de x es menor o igual a g de x, que a su vez es menor o igual que h de x, y además tenemos que límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, y límite cuando x tiende a x sub 0 de h de x es igual a L, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿qué vamos a decir acá? El límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x es igual también a L, ¿ok? Y por eso se conoce como el teorema del encaje o el teorema del sándwich, ¿ok? El teorema del sándwich, porque si nosotros tenemos que el límite de f de x es L y el límite de h de x es L, como f de x, como la g de x, perdón, se encuentra entre la función f y la función h y los extremos ya tienen valor de límite L, entonces la función que está en el medio, que es g de x, también tendrá como límite a L. ¿Ok? O sea, fíjense que eso se puede hacer una demostración sencillita, podemos verlo aquí de manera sencilla, porque si, si se tiene, ¿no? Cuando hacemos un poquito la demostración, ¿no? Vamos a decir aquí que vamos a hacer la demostración, por ejemplo, ¿no? Si se tiene que f de x es menor o igual a g de x y este es menor o igual a h de x, ¿sí? Se aplica límite, ¿sí? Se aplica límite en los tres elementos de la expresión, nos quedaría, por ejemplo, y aplicamos límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, esto nos da límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x, ¿sí? Y a su vez aquí también menor o igual a límite cuando x tiende a x sub 0 de h de x, ¿sí? Pero resulta que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L. Entonces esto vale L menor o igual a límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x, y esto a su vez es menor o igual a este límite cuando x tiende a x sub 0 de h de x, pero este límite, de acuerdo con el teorema, vale L también. Entonces, aquí es donde se puede observar más claramente que si un valor cualquiera se encuentra entre dos valores, ¿sí?, pero esos dos valores son iguales, ¿ok? Entonces, aquí se concluye que límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x tiene que ser igual a L como tal. ¿Ok? Y a partir de allí, ¿ok?, podemos plantear un último teorema, ¿ok?, un último teorema, que sería el de unicidad del límite. Teorema de unicidad del límite. El teorema de unicidad del límite es el que nos permite indicar que un límite es único, ¿sí? Un límite es único, es decir,
que una función como tal solo podría tener un valor de límite. Así entonces, fíjense, si límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, nosotros decimos que vale L1. Y por otro lado, tenemos que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la misma función f de x es igual a L2. Y por alguna razón, cuando calculamos el límite cuando x tiende a x sub 0 la función me da un valor L1. Y cuando yo calculo el límite cuando x tiende a x sub 0 la función también me da un valor L2, entonces L1 tiene que ser igual a L2. Y esto es lo que nos indica el teorema de unicidad. Entonces, fíjense, con estos 13 teoremas, ¿ok? Estamos, digamos, preparados para empezar a hacer lo que es el cálculo del límite de una función, a evaluar límites, ¿ok? Entonces, en el próximo video les voy a mostrar algunas igualdades simbólicas, ¿sí? Algunas igualdades simbólicas que nos van a permitir complementar con esta información que tendremos acá de los teoremas, complementar lo que es todas las herramientas necesarias para el cálculo del límite de una función. De esta manera, he completado la clase de los teoremas sobre el límite de funciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y definitivamente te vuelves un crack en matemática. Recuerda darle a la campanita, ¿ok? Dale a la campanita para que te avise cuando estamos subiendo un nuevo video y así te actives en el estudio. Y además, no te olvides de darle like a este video. Hasta la próxima.